Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy vamos a hacer un video interesantísimo, vamos a hacer una video reacción a Dallas Review, el youtuber español muy famoso, el hombre controversial, es uno de los youtubers más informados indiscutiblemente, cuando habla de un tema lo habla en base a información y también es un hombre muy polémico, una persona que ha pasado por un ataque muy fuerte de mucho hate, le lanzaron en un tiempo, pero él se defendió y demostró con creces que no era culpable de todo lo que se le acusaba. Y eso creo que habla muy bien de él, también de que es una persona muy investigadora a la hora de hacer sus videos. Pero en el caso de la religión, aparentemente Dallas tiene un sesgo que no le permite a él ser objetivo a la hora de tratar de presentar sus pruebas y sus argumentos. Él es un muy buen argumentador, pero las argumentaciones que hace en contra de la religión, específicamente de la fe cristiana, son argumentaciones basadas en falacias. Así que vamos a ver todo lo que habla Dallas y vamos a hacer una video reacción a todo esto para nosotros ir pudiendo trabajar esto punto por punto, porque el video de él es como de media hora y no queremos hacer el video tan largo en una video reacción. Así que vamos a iniciar. Antes de iniciar, me gustaría pedirte que por favor te suscribas, que le des like, que comentes y que compartas nuestro contenido con alguien que necesite ver nuestro contenido. Con lo cual, cuando escuchamos a historiadores hablar de que sí, Jesucristo histórico es totalmente real, debemos tener en cuenta que esto solo dicen los historiadores que o bien son completamente cristianos o que bien no quieren ser sometidos al juicio de los otros historiadores que son la mayoría apoyando lo mismo. Él dice que porque hay tantos historiadores que incluso en el día de hoy aceptan la persona de Jesucristo como algo real o la existencia de Jesucristo como algo real. Mijo, porque ellos estudiaron y no son personas que están simplemente buscando información sesgada como tú, y ellos estudiaron de manera formal y ellos se han dado cuenta que la existencia de Cristo es innegable. El que niega la existencia de Cristo simplemente porque no ha estudiado toda la evidencia histórica que hay. Cuando tú quieres encontrar pruebas de algo, de lo que sea, si buscas, lo encuentras, aunque estés buscando pruebas de que los unicornios existen. Si tú quieres intentar fingir que el Yeti existe y es algo real, puedes encontrar hasta grabaciones del supuesto Yeti por un montón de lados. Y tú puedes decir, mira, ves, el Yeti existe porque la gente lo ha grabado. Y sabemos perfectamente que el Yeti no es más que un mito, es una criatura fantasiosa que jamás ha existido, igual que el monstruo del lago Ness. Lo que Dal aquí dice es totalmente falso, porque todo lo que se encuentra de todas esas cosas como el Yeti, el monstruo del lago Ness y demás cosas, son pruebas que no son fehacientes. En el caso de Jesús, sí hay muchas pruebas y que son a través de la historia que se pueden comprobar. De hecho, hay muchas pruebas de personas que ni siquiera eran cristianas, que conocían el cristianismo y conocían todo lo que se decía en base a Jesús. Bueno, teniendo en cuenta que hace literalmente apenas unos pocos siglos lo aceptado en la medicina era hacer algo conocido como sangrías, que es que la gente pensaba que las dolencias provenían de la sangre, y con lo cual cuando tú estabas enfermo de una gripe, por ejemplo, venía el doctor a tu casa a literalmente sacarte sangre. Estamos hablando de litros de sangre, con lo cual algo que empezaba como un simple resfriado terminaba como una muerte instantánea para ti, porque empezaba a debilitarte sacándote sangre por completo. Ahora él hace una comparación y él trata de hablar de ciertos conocimientos que se tenían en el pasado que estaban erróneos, y él trata de asociarlo con la persona de Jesús. El problema es que a través de los años, a través de los siglos, se ha estudiado. No es Dallas la primera persona que trata de negar la existencia de Cristo. De hecho, hay muchas personas que lo han hecho y todos han fracasado de una manera estrepitosa porque la evidencia histórica es demasiado contundente. De hecho, no hay ningún personaje en la historia antigua, llámese cualquiera de lo que ustedes se imaginen, que se hable tanto de él como se habla de Cristo. Entonces, es innegable el hecho de que Cristo existió. Bien, pasemos ahora sí al punto número uno y más importante de por qué Jesucristo no existe y jamás existió. No te lo puedo dar más sencillo que esto. Si con esto empiezas a estar en desacuerdo, ya tenemos un problema con tu lógica. Te lo digo muy en serio. ¿Qué hace a Jesucristo Jesucristo? Jesucristo, que es el pilar más importante probablemente dentro de la fe cristiana, de hecho se llama fe cristiana por Jesucristo. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? No es el hecho de que él fuese simplemente un gran orador, o que fuese un tío muy enrollado, o que hablase muy bien, o que bailase como si fuera la fiebre del sábado noche. Jesucristo está donde está porque es una figura que podía hacer magia. No solo magia, sino que además también podía resucitar. Esta magia, los creyentes lo llaman milagros, que es el equivalente para hablar de magia. Aquí está la primera falacia de Dallas. La primera falacia de Dallas es que Dallas quiere equiparar la magia con el milagro. Y son dos cosas totalmente distintas. La magia es algo que hacen los hombres.
y los milagros es algo que lo hace Dios. Lo voy a explicar de una manera sencilla. De hecho, la magia puede ser un truco de mano, puede ser utilizando la misma ciencia como tal, que se hace magia. Que magia no es otra cosa que un truco básicamente para divertir, para divertir o entretener. Pero el milagro es una operación sobrenatural de Dios, donde Dios básicamente rompe las leyes de la naturaleza para él obrar de una manera sobrenatural. Eso es más o menos un milagro, dándole una definición así sin buscarla acá. De hecho, voy a buscar una definición acá de cada una de las palabras para que ustedes vean lo diferente que son, porque son dos cosas distintas. Pero Dala lo primero que hace es con esta falacia tratar de poner el milagro y la magia dentro del mismo renglón, cosa que es una falsedad. Vamos a buscar la palabra magia. Ok, vamos a leer la definición de magia. Miren, él dice aquí, conjunto de trucos y habilidades con lo que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y extraordinarias, como hacer aparecer y desaparecer objetos y personas, descubrir cosas ocultas, etcétera. Es decir, fíjese que acá está hablando de trucos y habilidades. Eso es la magia, un truco o una habilidad. La magia no es un poder sobrenatural como quiere Dallas vender. Ahora vamos a ver lo que es milagro. Milagro es suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Esta es otra definición, pero en la primera definición está todo. Fíjense que en estas dos definiciones, tanto de magia como de milagro, son totalmente distintas. Así que ya desde aquí partiendo, usted se da cuenta cómo Dallas está tratando de mezclar una idea con otra para tratar de vender. Él está vendiendo una falacia porque está tratando de decir que el milagro y la magia es lo mismo y son dos cosas distintas. Uno se hace a través de trucos y habilidades y el otro es una intervención divina que rompe las leyes de la naturaleza. Vamos a seguir oyendo Dallas. Es que hiciera cosas tan guays como convertir el agua en vino. El tío era el maestro de los botellones. Sino que también multiplicó comida de forma imparable, ¿vale? O sea, el tío podía, pues, romper por completo la producción de comida del mundo. Es gracioso porque, si os fijáis, convertía el agua en vino, que es como lo más insaludable del mundo. Y ya me vendrán todos los defensores del vino a decir, pero es que el vino contiene antioxidantes. Mira, el zumo de uva también. Y no te veo tanto tomándolo. Si Jesús convirtió el agua en vino, pero él no entiende que el Jesús convirtió el agua en vino no porque era que Jesús quería dar una demostración, era que se necesitaba vino. De hecho, la Biblia cada vez que muestra a Dios haciendo un milagro, los milagros suceden con un propósito. Es decir, cuando Dios abrió el mar rojo era porque el pueblo necesitaba cruzar el mar. Cuando Elías tocó el mar con su manto, el río Jordán, era porque tenía que cruzar. Es decir, siempre que usted ve un milagro operando, siempre hay una necesidad que se supla a través de ese milagro. Entonces, lo que Dallas está diciendo aquí no tiene sentido, que el vino es insalubre, era en una boda que estaban y se necesitaba vino y Jesús convierte el agua en vino. Entonces, no entiendo por qué él ataca ese punto. Es que no solo eso, sino que también hacía cosas tan exageradas como que hacía que una persona que estaba ciega pudiese volver a ver de nuevo, una persona que estuviese paralítica pudiese levantarse, literalmente con solo unas palabras. Según la propia Biblia, le dijo a una que estaba paralítica diciéndole, levántate y anda. Se levantó y andó, tal cual. Qué rehabilitación ni qué nada. Tal cual se lo dice, tal cual se levanta. Por eso se llama milagro, porque es algo sobrenatural que no se puede explicar. Si con la ciencia se pudiera explicar o con la ciencia se pudiera replicar un milagro, entonces no es un milagro. Eso es sencillo. Si con la ciencia o con cualquier otro tipo de método tú puedes replicar un milagro cuando tú quieras, entonces el milagro no es milagro. El milagro es un suceso sobrenatural, divino, que Dios hace, interviniendo en la historia de la humanidad en algún punto determinante de la vida de alguien. Entonces, lo que Dallas está diciendo simplemente es una tontería. Vamos a seguir. Y sus magias eran tan impresionantes como que él mismo se resucitó y subió a los cielos. Que ahora mismo sabemos que los cielos en realidad no hay nada ahí arriba como se pensaban nuestros antepasados que habían. Porque antes la gente se pensaba que en el cielo estaban dioses y gente muerta y todo esto, ¿no? A día de hoy sabemos que no existe nada de eso ahí arriba porque ya hemos estado en el espacio. Aquí vemos a pobre Dallas nuevamente metiendo la pata. Cuando habla de los cielos, no se está refiriendo a los cielos físicos. De hecho, la Biblia menciona primero, segundo y tercer cielo, lugares celestes, específicamente para traducirlo de una manera literal, lugares celestes es que está hablando, es decir, el lugar donde habitan los espíritus.
A eso se trata cuando la Biblia menciona a los cielos. Subieron a los cielos, es decir, a los lugares celestes. Dallas, como digo, es una persona que se informa mucho, pero en el tema de la religión, él tiene un sesgo que no lo deja a él hablar las cosas de manera coherente y objetiva, lamentablemente. Vamos a seguir oyendo a Dallas. Sabemos que no existe nada de eso ahí arriba, porque ya hemos estado en el espacio. Si eres de los que piensa que no hemos estado en el espacio, tienes un problema grave. Y para ti tengo varios vídeos que hice sobre si realmente fuimos a la luna o no, porque sí, hemos ido al espacio, ¿vale? O sea, deja de decir tonterías. Ahora, no sé qué el cerebro que tienen que tener los seguidores de este muchacho, que él le tiene que enseñar que realmente sí fuimos a la luna, aunque yo sé que hay mucha gente que anda negando eso. Pero me da pena porque es que él está hablando de eso y hay muchos seguidores de este muchacho, tiene más de 10 millones de seguidores, si no me equivoco, que creen lo que le está diciendo. Es decir, cuando dice que se fueron, Jesús subió a los cielos, habla de los cielos, está hablando de los lugares celestiales, no del cielo físico, como piensa este señor. Por eso es que para uno hablar de un tema, uno tiene que estudiarlo y conocer bien a profundidad antes de uno dar opinión. Aquí vemos a este muchacho metiendo la pata hasta lo más hondo. Vamos a seguir escuchando. Que Jesucristo es conocido por sus milagros, que es su magia, a fin de cuentas, si nosotros sabemos perfectamente a día de hoy, con todos los conocimientos que tenemos a día de hoy en acceso a día de hoy, entonces sabemos que una figura histórica de Jesucristo sin magia no tiene ningún tipo de sentido, porque su existencia sin los milagros, sin la magia, no es la existencia de un Jesucristo que hubiese tenido ningún tipo de relevancia histórica, ya que hubiese sido un tipo más de los muchos tipos sectarios que estaba de moda en aquella época. Primero, lo que hace a Jesús importante dentro de la religión cristiana no es el hecho de que Jesús haya hecho milagros. Tienes un error totalmente desconectado de la verdad bíblica. Lo que hace a Cristo realmente importante dentro de la religión cristiana es su vida, muerte y resurrección. Esos tres aspectos de la vida de Cristo son lo más importante. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida en el cumplimiento total de la ley. Eso es lo primero. Cristo cumplió la ley para cada uno de nosotros. Segundo, murió como un cordero, como sacrificio sustituto por el pecado, que es el sacrificio vicario de Cristo, por el pecado de la humanidad. Y tercero, su resurrección, que vindica todo lo que Jesús decía o todo lo que Jesús declaraba cuando estaba en vida humana, que él estaba declarando que él era el Cordero de Dios, que él era el Cristo, que él era Dios hecho hombre, y ese tipo de cosas que son las declaraciones que Cristo había dado, las declaraciones que Cristo había hecho, lo cual se vindica con lo que es la resurrección. Entonces, los milagros de Jesús son importantes porque de alguna manera el Señor tuvo una enseñanza con los milagros, son importantes porque a través de los milagros mucha gente creyeron, pero los milagros no son lo que hacen realmente a Jesús importante dentro de la tradición cristiana. Así que estás equivocado totalmente, Dallas, en ese punto. Vamos a seguir oyéndolo. Ahora bien, aquí tenemos un problema, y es que hay mucha gente que, a pesar de todo el acceso que tenemos a información a día de hoy, siguen pensando que la magia y los milagros son reales. Déjame decirte que tienes un verdadero problema de credulidad. La magia y los milagros no existen, no son reales. Todo aquel que diga que es capaz de realizar un milagro o realizar magia o cualquier tontería del estilo es un mentiroso, es un... ¿Qué tú haces con los millones y millones y millones de personas que alegan haber sido sanados milagrosamente? Gente que tú has orado por ellos, se ha orado por ellos, y ellos dicen, Dios me sanó. ¿Qué te vamos a creer a ti? ¿A dar la review? Porque tú eres da la review, porque los pambisitos te siguen. Explícame eso. Es incoherente simplemente decir que porque hay información, porque hay esto, porque hay aquello, los milagros no existen. No hay nada que demuestre que los milagros no existen. Nada. De hecho, lo que sí hay es mucha evidencia de personas que han sido sanadas de manera sobrenatural que no se puede explicar. Entonces, este muchacho salta con este tipo de cosas y hay muchos que quizás la tomen como verdad, como verídicas, pero realmente lo que él está haciendo es tomando, partiendo de algo particular para terminar en algo general. ¿Por qué? Porque él no puede ver, ejemplo, todos los casos de personas que dicen que son sanadas, si realmente fueron sanadas, milagrosamente, como dicen ellos. Entonces, tú no puedes
venir y decir, no, yo voy a descartar a todo el que diga que fue sano, que recibió un milagro, porque yo simplemente lo digo. Hay personas que han recibido todo tipo de milagros. Entonces, no podemos descartar una verdad probada por tantas millones de personas y dicho por tantas millones de personas, simplemente porque Dallas cree, según la información que él ha recopilado, que vamos a ver que mucha de ella es falsa, que los milagros no existen. Ya, eso es todo, porque él no tiene cuál es la evidencia de que tiene que los milagros no existen. ¿Qué él lo dice? Eso es todo. No, porque la magia es una cosa, la magia es truco o habilidad del hombre, pero el milagro es algo sobrenatural, una operación sobrenatural de Dios en la vida de alguien. Es dos cosas distintas. Vamos a seguir oyendo a Dallas. La magia no existe y no es real. Sabiendo esto, viendo la figura histórica de Jesucristo, es imposible que contenga ningún tipo de magia. Podemos entender que un Jesucristo histórico sin magia no es Jesucristo, ya que prácticamente todas las historias sobre Jesucristo en algún punto incluyen algo de magia por arriba o por abajo, especialmente las más conocidas. Como le dije, lo que hace Cristo grande no tiene que ver con los milagros. Los milagros básicamente un complemento de su llamado y ministerio. Jesús es su vida, muerte y resurrección. Esos son los tres actos de la vida de Jesús, los cuales definen a Jesús como el Cristo. Eso es. Ahora, sus discursos, que son muy importantes, sus milagros también son importantes, pero esos son ya asuntos que lo que hacen es que simplemente reafirman quién es, pero no que lo definen. Vamos a seguir viendo la Biblia. Igual que la Biblia pone instrucciones específicas sobre cómo vender a tu propia hija como esclava, esto lo pone literalmente la Biblia. En el tiempo que se escribe la Biblia, la esclavitud ya era algo que estaba establecido. Lo que hace Moisés cuando escribe, creo que en el libro de Levítico, que habla específicamente del tema de la esclavitud, él regula la esclavitud, haciendo de que la esclavitud no fuera como antes, como en los otros pueblos, que era una esclavitud perpetua. Él le dice, ok, cuando alguien tenga una deuda contigo y te la tenga que pagar, y tú dieras a tus hijos como esclavos, o tú fueras esclavo de esas personas, lo que tú vas a hacer es que tú le vas a trabajar 7 años y al 7º año te libertas. De eso se trataba en ese tiempo la esclavitud. ¿En qué sentido? Que antes cualquier pueblo te agarraba como esclavo y tú eres esclavo de por vida. Pero el pueblo de Israel te daba la opción que cuando la deuda se pagara, o por lo menos la ley de Dios, perdón, mejor dicho, la ley de Dios en el pueblo de Israel te daba la opción de que cuando la deuda se pagara después de 7 años, tú podías quedar en libertad. De eso se trata el pasaje. Por eso hay que leer el pasaje y no leer un verso fuera de contexto. Vamos a ir escuchando a Dallas Review. Teniendo en cuenta que prácticamente ninguno de los cristianos se ha leído la Biblia entera, son muy pocos los que se han leído la Biblia entera y los pocos que lo han hecho sin cuestionarse en nada lo que ahí realmente ponía, pues obtienes a literalmente miles de millones de personas creyendo en algo que ni siquiera se han molestado en investigar en un primer lugar. Lo cual me hace preguntarme de verdad, ¿tú por qué carajo eres cristiano? ¿Por qué crees en todas esas cosas si ni siquiera has leído tu propio libro sagrado? Él habla de no leer la Biblia, pero él no ha citado la Biblia dentro de su contexto. Siempre cita cosas fuera de contexto. Ya. Pasamos al segundo punto de por qué Jesucristo nunca existió. Y ahora viene la adición de dos historiadores que son Flavio Josefo y Tácito. La verdad, esta parte es hasta risible porque Dallas menciona a Tácito y menciona a Josefo, son dos historiadores. Pero ustedes verán toda la locura que dice Dallas. Vamos a escucharlo. Primero de todo, comencemos con Tácito. Si consultas prácticamente cualquier tipo de página que hable sobre Tácito, habla constantemente de que todos los historiadores consideran que Tácito es una historia real y que Tácito no fue nunca jamás adulterado por nadie y que sus escrituras son totalmente reales, bla 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 bla. Mucha tontería, sinceramente, porque cuando te das cuenta de que cuando nació el historiador Tácito, pues ves que Tácito nació 25 años después de la supuesta muerte de Jesús. Y vamos a decir supuesta porque idealmente nunca murió, porque nunca existió, ¿vale? No porque resucitara, sino porque jamás existió. Me parece increíble porque busques donde busques encuentras un montón de historiadores diciendo no, porque Tácito explicaba sobre Jesús. Tácito jamás pudo haber explicado nada sobre Jesús porque Tácito nació 25 años después de su supuesta muerte. Es más, teniendo en cuenta la esperanza de vida que había en aquella época, hace 2000 años, es hasta difícil que Tácito encontrase a nadie que realmente hubiese estado en contacto siquiera con Jesús para por lo menos tener un testimonio de primera mano. Y esto da risa, porque él dice que Tácito nació 25 años después de Jesús, que él no puede hablar de Jesús. Es decir, que nosotros que hablamos, que nacimos
qué sé yo, 400 años después o 500 años después de Colón, no podemos hablar de Colón, no podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, que no vivimos en esa época, o no podemos hablar de Napoleón o de cualquier otro personaje histórico. Es decir, eso es una pura falacia. Eso es lo primero. Lo segundo es que Tácito tampoco estaba diciendo que Jesús hizo milagros, ni mucho menos. Tácito lo que estaba diciendo era algo diferente. Tácito estaba hablando sobre Nerón, el incendio de Roma, en forma de la sospecha que existía, de que el propio emperador había ordenado el fuego, y recoge como para acallar el rumor que Nerón creó como chivo expiatorio que llamaba a los cristianos, que decía que eran los cristianos que lo habían hecho. Entonces él dice que era un grupo abominable. Oiga lo que dice Tácito, dice que los cristianos eran un grupo abominable por sus crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Ahora, si usted analiza otras cosas que dice Tácito, se da cuenta que Tácito lo que escribe no tiene nada que ver, él está hablando básicamente de manera incidental de Cristo, no está hablando de manera directa. Pero no solamente eso, sino que muchas veces Tácito también se basa en documentos legales como escritos por Poncio Pilato y por otros gobernadores. Entonces, lo que Dallas dice es un puro absurdo, totalmente. Es decir, Tácito ni siquiera está mencionando que Cristo hacía milagros, mucho menos. Tácito lo está mencionando porque él era un personaje histórico y él sabía que el tipo existió y habían documentos oficiales del reino que así lo avalaban. Entonces, vemos acá a Dallas, ¿verdad?, enseñando nuevamente sus falacias, y con esto él trata de convencer al grupo de personas que lo sigan. Lo que dice Dallas, vamos a ver. Y el segundo, y para mí más manipulado por la iglesia imposible, es Flavio Josefo. ¿Qué ocurría con Flavio Josefo? Que como muchos historiadores de su época romanos, tenían un odio contra los judíos exagerado. Y Flavio Josefo en todos sus escritos era extremadamente, pero a unos niveles exagerados, antisemita, tratando a los judíos de las cosas más horribles posibles, cosas que no voy a decir aquí en YouTube, porque capaz que YouTube se enfada. Pero literalmente Flavio Josefo los trataba de lo peor, os podéis imaginar. Y de repente, porque sí, en un fragmento de uno de los libros de Flavio Josefo, sin ningún tipo de contexto, te la tragas sin pretexto, Flavio Josefo comienza a hablar de repente de uno al que llaman el Mesías, que ha hecho milagros y que es conocido por los milagros que ha hecho. Y es como, ja, ja, ja. De hecho, miren, el sesgo de Dallas es demasiado grande. Él dice que Flavio Josefo era antisemita. Flavio Josefo era judío. Flavio Josefo era judío. De hecho, él peleó una revuelta en contra de los romanos. Y en medio de la revuelta, él entendió que iban a perder la batalla. Y si no me equivoco, él se basó más en una profecía del libro de Daniel, que decía que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir el santuario y un grupo de cosas. Y él, tomando eso como base, él reconoció que el imperio romano iba a ganar la batalla y se rindió él y un grupo, y a él le perdonaron la vida. Algo así fue más o menos, estoy explicando sin... Pero Flavio Josefo no era cristiano tampoco. Es decir, él es un historiador judío. Si usted quiere saber lo que escribió Flavio Josefo, escribió Guerras de los Judíos, que ahí habla de, bueno, ahí habla de esas batallas, habla también de las batallas de los macabeos y demás, pero también él escribió Historia de los Judíos, que es otro libro donde él define básicamente los judíos desde sus raíces. Pero según Dala, Flavio Josefo fue antisemita y lo que escribió es antisemita. Usted está oyendo esto. Por eso le digo, cuando tú tienes un sesgo, yo no sé dónde él encontró esa información, pero cuando tú tienes ese tipo de sesgo anti lo que sea, en este caso anticristiano, anti Dios, lo que sea, que de la manera que se tenga que decir, es imposible de que tú seas objetivo. Él no está siendo objetivo. Le voy a leer acá para que usted vea lo que dice en el libro de Antigüedad de los Judíos, 91-94, dice, oiga lo que dice aquí, una referencia a Jesús, que si bien se cree fue retocada con la frase abajo entre paréntesis, se considera auténtico. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y le ponen entre paréntesis si es lícito llamarlo hombre.
Sí, se dice que eso fue el retoque. Luego sigue. Porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Aquí nuevamente hay algo entre paréntesis que dice, él era el Mesías. Eso también se dice que fue tradición. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Y nuevamente otra cosa entre paréntesis, que se dice que otro agregado, porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así, a causa de él, no ha desaparecido. Donde yo quiero ir con todo esto es que ustedes ven lo falso que es Dallas. Dijo que era antisemita. Este hombre era judío. Y no solamente judío, sino que era parte del judaísmo. Pero él reconoció que Jesús existió porque era algo imposible de negar. Vamos a seguir, porque hay varios historiadores más que quizá él no lo mencionó, porque Dallas quizá no conoce este tema. Tácito, ¿verdad? Que fue alguien ya que se mencionó. Tenemos también a Plinio el Joven, quien fue procónsul de Bitinia en 111 al 113 y fue sobrino de Plinio el Viejo. Se conservan 10 libros de cartas que escribió este señor, y en la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano. Diga lo que dice. Para preguntarle qué debía hacer con los cristianos a los que condenaba si eran denunciados. En ella cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo como a un Dios. No voy a seguir leyendo porque básicamente es algo similar, pero para que usted vea cómo es que mencionan a Cristo, aquí ellos no mencionan a Cristo de que están hablando, mira, Cristo hizo milagros, como si estuvieran ellos lo mencionan de manera incidental. Oiga lo que dice Suetonio, dice, el historiador romano, en la que este Suetonio vivió del 70 a 140, hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra la vida de los 12 primeros emperadores romanos, y en el libro quinto se refiere a un tal Crestus. Él menciona la expulsión de los judíos de Roma, ordenada por el emperador Claudio, y dice que expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo porque era frecuente, muy frecuente, que los paganos confundieran Christus con Crestus. Y no existía ningún testimonio sobre ningún Crestus agitador desconocido. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles se reconoce también este acontecimiento que dice que Aquila y Priscila acababan de llegar a Corintio desde Italia por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Eso aparece también en conjunto con la misma palabra de Dios. Ahora, otro historiador, Luciano, es un escritor griego, y Luciano de Somata satiriza a los cristianos, ni siquiera está escribiendo a favor, los satiriza en su obra La muerte del peregrino, considerando a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado viviendo según sus leyes. Fíjese acá nuevamente otro más historiador que está tratando de satirizar la persona de Cristo, y no va a ser una sátira de algo que no sea real. Ahora vamos a ver a Malber Ben Sapirón, que fue a finales del primer siglo, y Sapirón era un sirio, se refiere a Jesús en una carta, y aunque no lo menciona por su nombre, dice, ¿qué provecho obtuvieron los atenienses de dar muerte a Sócrates? Delito que hubieron de pagar con carestías y pestes. O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena. O los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino. Recuérdese que en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue básicamente destruida. Entonces,
Luego él dice, un Dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios, los atenienses murieron de hambre, a los de Samos les tragó el mal y los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por donde quiera. Entonces, fíjese acá cómo otro historiador también toma la persona de Cristo como real. Vamos a ver a Celso, que vivió en el 175, lo que dice: en Doctrina Verdadera ataca a los cristianos, aunque no se conserva su libro, sí muchas de sus citas por la refutación que escribió Orígenes unos 70 años después. De ese Orígenes escribió en contra de Celso porque él atacaba la doctrina cristiana con sus ideas. Estaba pensando hace un tiempo hacer un concurso de que alguien que pueda hacer magia le daba 10 millones de euros. Tal vez lo haga próximamente, como no va a ser el canal, para burlarme de todos estos estafadores de los cojones, porque literalmente la magia no existe. Cualquiera que diga que sí es un mentiroso. Nadie puede hablar con los fantasmas, nadie puede resucitar a nadie mágicamente, ni convertir el agua en vino mágicamente. Pero bueno, como aún hay gente que no quiere asumir esto, pues tenemos problemas para hablar de este punto. Y aquí terminamos con el segundo punto, que es los historiadores, las citas. Primero, él sigue con la falacia de ligar la magia con los milagros, son 2 cosas distintas. Segundo, Dios no hace milagros porque tú des dinero o simplemente para demostrarte que Él es real. De hecho, a Jesús mismo le dijeron que hiciera señales para demostrar que Él era el Cristo. ¿Sabes lo que Él le dijo? Le dijeron, oye, haz señal para demostrar si realmente tú eres el Cristo. Y Él le dijo, esta generación perversa e incrédula demanda señal y señal no le será dada. Este perverso y crédulo es perverso porque pervierte la verdad, incrédulo porque no cree, demanda señal y señal no le será dada. No le van a dar señal a él. ¿Por qué le tienen que dar señal? ¿Quién es darla? Para que Dios se moleste en darle una señal a él. Es decir, él se cree que es el centro del universo. Digo yo, porque ¿cuál es la razón de tener ese pensamiento? Ah, que sí, no veo un milagro, los milagros no son reales. Dime tú. Hay mucha gente que se ha muerto y no ha visto un milagro. Eso no lo hace menos cierto. ¿Sabéis? Pero la versión mitológica de Hércules, no la película de Disney, Zeus lo que hace es convertirse en un ganso para mantener relaciones para adultos con una señora, literal. Y de esa unión sale el semidios Hércules, el cual, pues bueno, ya todos sabéis lo que hace. Si os fijáis, es bastante similar a la tontería que hace Dios de llevar a una paloma horny para que se acueste con María. Es bastante similar a la tontería que hace Dios de llevar a una paloma horny para que se acueste con María. Él dice, según Dallas, él lee la Biblia. Según Dallas, él lee la Biblia. Pero ustedes pueden ver que este caballero no lee la Biblia. La Biblia en ninguna parte dice que Dios se convirtió en paloma para tener relaciones con María. De hecho, la única parte que se menciona la paloma, se menciona allí en cuando Cristo era adulto. Cuando Cristo era adulto, hubo una paloma que descendió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma para atestiguar que él era el Cristo a Juan el Bautista. Dice que Dios le había dicho a Juan el Bautista, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo como paloma, ese es el Cordero de Dios. Ustedes ven la mentira de este señor. Pero no sé si es ignorancia, porque le digo, Dallas ha sido una persona que en otros temas yo lo veo que se informa bastante, pero aquí lo veo que está usando falacias y mentiras, hermano, a granel. Eso da pena. El Espíritu Santo en ninguna parte dice que Dios se convirtió en una paloma para vivir con María. Eso no lo menciona. Lo único que dice la Biblia fue que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Eso es lo único que menciona. Lo único que menciona referente al embarazo de María. Y cuando habla del Espíritu Santo como paloma, lo que dice es que el Espíritu Santo se puso en el hombro de Jesús o descendió sobre Jesús para que sea una señal para que Juan el Bautista supiera que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes ven la mentira de este señor, pero vamos a seguir escuchando a ver lo que dice Dallasito y sus papicitos, que ahorita a lo mejor quieren atacar a uno cuando estoy hablando cosas que son verdad y estoy mintiéndolo, porque lo que está hablando son puras bobadas y mentiras. Vamos a ver lo que dice Dallas. Pero obviamente con toda su tontería de que ¡ay, nació! Pero es que menciona a la paloma. Si Dios sencillamente hubiese querido embarazar a alguien psicológicamente, pues lo habría hecho y punto. No se supone que es un Dios omnipotente y todopoderoso y bla, bla, bla. ¿Cuál es la necesidad de mencionar específicamente a la paloma? Pues más que nada, la paloma no tiene que ver con embarazo, hijo mío. Que la gente realmente no tiene mucha imaginación y siempre van agarrando mitologías del pasado para meterlas en mitologías de la